Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Aquí en TC Televisión estamos grabando hoy viernes 25 de noviembre. Este programa será transmitido el domingo 27 de noviembre. ¡Qué bárbaro! Nos estamos acercando ya al final del ejercicio 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? El día de hoy tenemos dos invitados que son protagonistas. El uno en la Asamblea Nacional y además quien ha liderado el debate sobre la reforma tributaria, el asambleísta Paco Velasco. Y el otro, el ingeniero o economista Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil. El tema, ustedes ya lo adivinaron, la reforma tributaria que ha entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley. No existió informe mayoría, no existió informe minoría. Dicen que no ha existido debate en el Pleno, sin embargo ya está publicada en el registro oficial. Para debatir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta reforma tributaria y para también analizar el impacto de esta reforma en la economía de los ecuatorianos, están estos dos protagonistas, tanto el asambleísta Paco Velasco como el economista Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Caballeros, muy buenos días, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tratemos de que esto sea un debate, un análisis dinámico para que los únicos que tengan el beneficio de poder sacar conclusiones concretas sea la ciudadanía. Los invito entonces a que veamos el primer reportaje de Carlos Andrés Núñez sobre el tema de la constitucionalidad de la reforma tributaria, para que en el segundo bloque, no vamos a hacer corte, pero en el segundo bloque, en el segundo tema, tratemos sobre el impacto en la economía de los ecuatorianos. Carlos Andrés Núñez, te escuchamos. El pasado 23 de noviembre venció el plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente. Sin embargo, el Legislativo no logró dar trámite al cuerpo legal y hoy está vigente por el Ministerio de la Ley y el pasado jueves fue publicada en el registro oficial. Pero antes de este desenlace, la polémica no faltó en la Asamblea. Primero, cuando al interior de la comisión especializada no se logró emitir un informe de mayoría, pues se denunciaron estrategias de parte de la oposición y del oficialismo. Solamente se pueden tramitar por la vía ordinaria, entonces no hay plazo que cumplir, no hay plazo que se vence. El artículo 140 dice, un proyecto económico urgente es ordinario, excepto en el plazo. Si no deja de ser ordinario, ordinario es el trámite, y ordinario significa tener un informe para el primer debate, regresa a la comisión, otro informe para el segundo debate y se vota sobre el segundo debate y se aprueba el texto, artículo por artículo, capítulo por artículo o en grupo toda la ley. Luego, la oposición emitió una resolución que rechazaba la propuesta con mayoría simple de 53 votos. La Asamblea no puede archivar, en contra de lo que expresamente dice la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, archivar un proyecto mediante resolución y con 53 votos. Si fuese así, también quedaríamos del movimiento País facultado para aprobar, por ejemplo, la Ley de Comunicación mediante una simple resolución. Amparados en el artículo 7 de la misma ley orgánica y el artículo 9 de esa misma ley, donde el Pleno es la máxima autoridad que tomó la decisión. Hay quienes señalan que es cuestión de interpretación. Hubiera recomendado, porque este rato ya están las cosas, era de que la Corte Constitucional sea la que dirima quién tenía la razón. Pero otros niegan esto argumentando que la ley es clara. No hay absolutamente ninguna discusión dentro de lo que se refiere a la constitucionalidad. La Corte Constitucional no tiene absolutamente nada que pronunciarse respecto a un procedimiento legislativo que está normado de manera expresa en la Constitución y en la ley orgánica. También, en su momento, la oposición intentó dejar sin efecto la ley mediante una demanda de inconstitucionalidad. Haremos y estamos dispuestos a hacer todas las acciones legales, constitucionales y todo lo que esté a nuestro alcance. Pero le fue negado. No obstante, la ley también faculta al Poder Legislativo para revisar la normativa ahora ya vigente. Y la Asamblea queda absolutamente capacitada para al día siguiente reformar, modificar, derogar la ley, pero siempre apegada al debido proceso, que en este caso es el trámite ordinario. Hoy el Ecuador tiene una nueva reforma tributaria aplicada por decreto ley, pero esta no es la única normativa que se ha puesto vigente por esta vía. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, señores, primer bloque, constitucionalidad o inconstitucionalidad. Comienzo con Henry Kronfle. Henry Kronfle,
La Cámara Industrial es el gremio del sector productivo, los industriales y el sector productivo en general viene diciendo y argumentando que lo que ha sucedido es transgredir la Constitución de la República, por tanto, la reforma tributaria no debería entrar en vigencia. ¿Cuáles son los argumentos de parte de ustedes para establecer la inconstitucionalidad de esta reforma tributaria? Minuto 20 y luego vamos donde Paco Velasco para que pueda contrarreplicar a los argumentos de Henry Crofle. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Me voy a permitirle no decirle asambleísta, sino Paco, porque estamos aquí en una mesa pues entre amigos. Con todo el respeto vamos a tratar de hacer este debate porque estoy seguro que hay diferentes puntos de vista. Para nosotros la Constitución está por arriba de todo y nosotros como Cámara de Industria hemos protegido las reglas claras. Es decir, si existe una norma que está escrita, que es la Constitución, que es la que prima sobre todas las demás, nosotros creemos que se debe cumplir tal cual está escrita. Y nosotros nos amparamos en el artículo 301 de la Constitución, que dice lo siguiente: solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Entonces nosotros hablamos de que si prima la Constitución sobre cualquier ley, sobre cualquier norma, tiene que primar este artículo porque la Constitución no se puede leer con un artículo sí y otra no, porque entonces nos agarramos de un lado de un artículo y el otro lado de otro. Hay una correlación del articulado de la Constitución y esto está correlacionado con el artículo 140 que bien lo ha mencionado el presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero. Entonces, Henry Crofle, aquí el tema clave que ustedes argumentan es que esto debió haber sido sancionado por la Asamblea Nacional, me refiero a la reforma tributaria, y que al no haber existido, o mejor dicho, en el momento que existieron los 53 votos, fue sancionado para negar la ley. Mire, solamente, estamos hablando de la constitucionalidad, solamente el Poder Legislativo puede poner impuestos. Y esto tiene desde época de antaño y podemos ir a la historia. Mientras por iniciativa esto pase, del Ejecutivo. Sancionada por la Asamblea por iniciativa. Mientras esto pase por lo que yo llamo, y perdón, el misterio de la ley, porque yo no hablo sino del misterio de la ley, esto pasó como un misterio, el registro oficial, entonces esto se publicó en el registro oficial y nosotros no consideramos que es legal porque el Ejecutivo no puede imponer impuestos, tiene que ser el Legislativo, sancionarse por la Asamblea. Ese es nuestro argumento principal. Gracias, Henry Crofle. Vamos ahora a donde Paco Moncayo. Paco Velasco. Perdón, Paco Velasco, perdón. Perdón. No, si usted me dice que cambia de apellido, yo hago lo mismo con usted. A ver, vamos a ver. Me lleva juicio político. Yo desde luego le hago recíproca las palabras de Henry. Con él nos hemos conocido, digamos, en el debate en la Asamblea y siempre ha tenido altura y ha tenido, digamos, calidad. Efectivamente, digamos, el 301 dice así, que debe el Ejecutivo enviar y la Asamblea sancionar. ¿Qué es sancionar, digamos? O sea, sancionar es el trámite que la propia Constitución prevé. Sancionar significa, de acuerdo al artículo 140, yo sigo, ahí coincido con Henry, en que efectivamente el debate tiene que referirse a la máxima ley de leyes que es la Constitución. El 140 efectivamente dice clarito, el presidente o la presidenta pueden enviar proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos. Esa es la sanción. Ese es el modo con el cual la Asamblea trabaja con estos proyectos. Aprobar, modificar o negar dentro de un plazo máximo de 30 días. Punto. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Ahí tengo una precisión, Paco Velasco. Y puse énfasis en Velasco para no después no tener problemas con un asambleísta. Ahí tengo una precisión. Si sancionar entonces el procedimiento, aprobar, negar, ¿cuál era? O modificar en un plazo X. La Asamblea, al entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, la Asamblea fue un ente pasivo en ese momento. Desde luego, porque también la propia ley, mire usted, sigo con el 140, cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue,
el proyecto calificado de urgente en materia económica, el presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación. Ok, esa es la argumentación del oficialismo. Vamos a donde Henry Kronfeld. Mire, ¿Cuál es la contrarréplica? Yo no soy abogado, pero he consultado con muchos abogados. Bueno, la Cámara de Industria tiene abogados. Y tenemos abogados en la Cámara de Industria y he consultado con expresidentes de la República, expresidentes del Congreso Nacional, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que es pública la posición de ellos en los medios de comunicación. No es nada nuevo. Aquí el problema de la interpretación de la Constitución es que se quiere interpretar el artículo 140 sin tomarse en cuenta el 301. Y el 301 define que dentro de materia económica, tributos, porque materia económica es un campo muy amplio. Materia económica con carácter de urgencia, por ejemplo, puede ser la ley de poder y control del mercado. Eso es materia económica. Materia económica puede ser mañana una ley de inversión en el país. Es materia económica, pero nosotros lo que decimos es no me meta dentro del mismo saco de materia económica impuestos, porque en el 140 hay una aclaración, precisamente que es el 301, que dice que tributos solamente pueden ser sancionados por la Asamblea. Y esto tiene una razón de ser en el derecho anglosajón. Porque esto viene de antaño, viene de mucho antes. Heredamos esto. Pero ahí tengo una precisión, Henry Kronfeld, en honor a la Constitución para que la gente también nos vaya, los ciudadanos nos vayan comprendiendo. El artículo 301 no dice que solo debe ser sancionada por la Asamblea, porque todas las leyes deberían ser sancionadas por la Asamblea. El artículo 301, y me permito leer la primera línea del artículo 301, dice, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada, no es que dice solo sancionada por la Asamblea, dice solo por iniciativa del Ejecutivo. Esa es la precisión que quisiera que usted tenga la bondad de explicarnos. Con muchísimo gusto, es que no hay contradicción. En la época de los reyes, el rey le mandaba al Parlamento una iniciativa de impuestos y el Parlamento, que eran los legítimos representantes del pueblo en ese gobierno o ese imperio, eran los que decidían. Aquí es el mismo concepto, es decir, la iniciativa la tiene que tener la función ejecutiva diciendo nosotros queremos, porque hemos hecho un estudio, porque el Servicio de Rentas Internas quiere, mandar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo puede recibir o no la Asamblea, lo puede recibir la Asamblea. La ley más baja, que es la ley de la función orgánica, la ley orgánica de la función legislativa, dice que no se podía tramitar si no era por tema ordinario. Pero bueno, aquí dice que el punto es que solo la Asamblea Nacional puede sancionar impuestos. Y si esto pasó por el Ministerio de la Ley, por un decreto ley, porque el Ministerio de la Ley no es más que un decreto ley, es la firma de la ley por parte del Presidente de la República. Tiene imperio de la ley, pero no fue sancionada y debatida por la Asamblea. Eso para nosotros no es válido, para los constitucionalistas no es válido. Entonces estamos en un enredo que si el 140, por ser materia económica urgente, puede o no mandar de manera urgente el proyecto de ley tributos o lo puede atender la Asamblea en ese sentido. Paco Velasco, entonces la única manera que pueda existir reforma tributaria, modificación de impuestos, incremento de impuestos o derogación de tributos, de tasas, contribuciones, etcétera, etcétera, según Henry Kronfeld, es a través de que la Asamblea solo sancione aquella ley y no que entre por el Ministerio de la Ley, porque dice eso no es sancionar. Estoy totalmente de acuerdo en que la Asamblea, y por eso es que el legislador previó que para la posibilidad, vamos a suponer, estamos en un gobierno en el cual tiene una oposición que se opone a los impuestos. ¿Ok? Los asambleístas de oposición se oponen a los impuestos. Para esa posibilidad, el legislador previó los 30 días de plazo. Entonces, tomen, señores, tomen en 30 días o aprueben o modifiquen o nieguen. Tienen 30 días, plazo perentorio. No se queden. Mire usted lo que ha pasado con el Congreso de la Partidocracia. ¿Cuántos años estuvo sin ley orgánica de la función legislativa, Henry y Carlos? ¿Cuántos años? 12 años sin ley. Entonces, claro, con esa posibilidad, le da la ley al legislativo y los otros se mandan a cambiar. Bueno, pero el presidente de la Asamblea Nacional en algún momento, y si estoy equivocado me corrige Paco Velasco, mencionó y prácticamente le asignó la responsabilidad a usted como presidente de la Comisión para que no haya habido informe mayoría y minoría. Ese es el problema del presidente de la Asamblea, pues. Digamos... No, la emisión del criterio sí, pero ¿qué dice usted? No, desde luego, yo estuve los 8 días anteriores a la votación. Yo, no los asambleístas de oposición, Henry. Cuando la Cámara de Comercio de Guayaquil fue el viernes 28 de octubre, dice el diario Comercio, crónica del 29 de octubre, el sábado, o sea, un día después,
crónica a 5 columnas titular. El paquete tributario se debate con escasa presencia legislativa. Me lo sé de memoria. ¿Y sabe lo que dice? Solo el asambleísta Francisco Velasco, Henry Calispa, Javier López de Alianza País se quedaron las 5 horas hasta que el último de los expositores estuviera ahí. O sea, nosotros debatimos, nosotros pretendimos que la oposición también ingresara en lo que ha dicho Henry, este juego constitucional de los debates, pero ellos, de manera deliberada, el asambleísta Terán se salió. Cuando estaba tomando lista, cuando estaba verificando el quórum, el secretario se pone de pie y se larga y les detiene ahí en los pasillos de los corredores. Que les asigna la responsabilidad entonces a los asambleístas de oposición. Pero claro. Ahora, pero esos asambleístas de oposición que luego fueron parte de los 53 votos de la resolución que menciona Virgilio Hernández y que ya vamos a hablar de lo que menciona Virgilio Hernández, ¿por qué no hicieron quórum? O sea, ¿por qué no los representaron adecuadamente? Perdón, y no solamente, Carlos, en ese día de la votación, que Henry les pregunte por qué no estuvieron en los debates toda la semana. El diario El Comercio dice que el 28 de octubre no estuvieron los de oposición. Okay. Vamos donde Henry Croft. Muchas gracias. Yo quisiera aclarar un tema. La Cámara de Industrias Guayaquil no está afín a los asambleístas de oposición. Pero de todas maneras se supone si que yo hablo con alguien de la Comisión Económica, me atrevería a hablar con el presidente de la comisión, que es Paco, me atrevería a hablar con todos los integrantes de la comisión. Y no voy a hacer sesgo de que el de oposición o no de oposición, porque nosotros no somos actores políticos, por el amor de Dios. Pero hubo no podemos, que no estuvieron en la pero en perdónenme la un segundito, nosotros no somos actores políticos, no somos ajenos a la política. Hay que eso dejarlo bien claro, porque la política afecta pues la industria, la actividad industrial y el sector privado. Afecta todo. Entonces, no somos actores políticos. Por lo tanto, nosotros no estamos ni presionando a los legisladores, ni de la oposición, ni del gobierno a que tomen una posición. Nosotros lo que hacemos es invitados, cuando nos ha invitado Paco a la comisión, con todo gusto vamos de la manera más respetuosa y tratamos de hacer la exposición más técnica posible, que no tenga sesgo ideológico. Porque eso es importante. Sí, hecha esa aclaración es válida. Es válida. Nosotros nos sentimos, por el contrario, burlados de la Asamblea Nacional. Escúcheme, ¿por qué se lo voy? Y no por él, por favor. No por Paco. No por la oposición o por los asambleístas del partido de gobierno, de ninguna manera. Nos sentimos burlados porque se hace un esfuerzo, hay un tiempo, hay un trabajo, hay un estudio serio para poner las afectaciones que puede tener una ley una vez que se promulgue y una vez que se ejecute en la economía del país y cómo eso puede afectar a todos los ecuatorianos, no solamente el sector privado. Y esos esfuerzos que se hicieron, como no hubo informe, correcto, Paco, usted me va a corregir, no sirvieron de nada, pues. Entonces yo lo que me refiero, que nos sentimos burlados, es que todo ese tiempo que se utilizó para poner argumentos serios, técnicos, quedó en la nada, quedó foja cero, como dicen los abogados. Entonces, eso es algo pues que el sector privado dice, caramba, queremos interlocutar, creemos en las alianzas público-privadas, queremos diálogo, no queremos confrontación. Es más, antes de la publicación en el registro oficial, usted puede ver los últimos 10 días, los medios de comunicación. Personalmente he venido haciendo un llamado a la sensatez, actores políticos, yo no soy actor político, actores políticos, presidentes, jueces, legisladores, Corte Constitucional, tengamos la suficiente sensatez para no romper la Constitución. Busquen el camino de la salida sin romper la Constitución, porque nos sentimos que no pasó nada en la Asamblea. Pero sin embargo de aquello, Henry Croft, una precisión para ir de Paco Velasco y que pueda replicar lo indicado por usted. Ustedes mencionan, tanto Henry Croft, la Cámara en general y el sector, menciona, bueno, hubo los 53 votos para solicitar mediante resolución el archivo de la ley. Y ustedes han sido claros, no es que nos oponemos a una reforma tributaria, pero queremos que entre por la vía constitucional, ustedes lo han aclarado. Pero luego de eso han dicho, es que nadie ha dicho... Han dicho dos cosas. Nadie ha dicho que luego hubo una votación y hubo 67 votos. Y por otro lado es, ¿dónde está la resolución? Poniendo en tela de duda que aquí ha pasado algo. Mire, cuando nosotros hablamos en ese momento, porque yo estoy refiriéndose a algunos días atrás, no teníamos todavía la resolución, finalmente obtuvimos la resolución. Pedimos a la Asamblea Nacional resolución y la tenemos la resolución. Bueno, hasta el día de ayer no la tenían, ¿eh? No la teníamos, pero la tenemos la resolución. Yo la tengo aquí conmigo la resolución. La tengo en medio electrónico, pero tengo la resolución. A ver, haciendo una comparación entre lo que dice la Constitución en el artículo 301, que es claro que la Asamblea tiene que sancionar, y creo que ya de eso no vamos a discutir más porque está claro. La ley inferior a eso
que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 68, plasma una correlación de la intencionalidad de la Constitución. Entonces, no es que esta contradice la otra, colige lo que dice la Constitución. Y el artículo 68 dice, solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante el trámite ordinario previsto en esta ley, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Es decir, ordinario. Entonces, hay una correlación entre el artículo 301, el 140, por eso no metamos en el mismo saco materia económica con impuestos, y el artículo 68. Ahí hay un ingrediente nuevo. Entonces, déjeme solamente hacer esta aclaración en 30 segundos. Entonces, nosotros queríamos que esto se debata con la seriedad. El señor tiene una agenda complicada, los asambleístas tienen una agenda complicada, había que darle velocidad a la discusión, había que poner cosas técnicas, hay que analizar muchos sectores. Esta ley no es una sola materia, hay códigos civiles aquí, habían transitorias importantes que iban a modificar juicios existentes, entonces se necesitaba de un tiempo para discutir. Artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que solo mediante la vía ordinaria se podría discutir o sancionar una ley que cree tributos, modifique tributos. Si quiere le vuelvo a repetir, Carlos y Henry, pero no hay problema para los oyentes también. Me baso en lo que ha dicho Henry Kronfeld en la lectura del artículo 68, ¿no? Pero voy a volver a leer el 140 de la Constitución. Henry dice que hay que referirse al de arriba, o sea, el inciso segundo. Pero dice la palabra en el trámite, ¿no? para la presentación de estos proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, el trámite para la presentación, la discusión y aprobación será el ordinario. Sí, efectivamente dice que es el ordinario. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que no esté el ordinario? Es que la interpretación, si me permite Henry Kronfeld interpretarlo, la interpretación que yo estoy teniendo de lo que dice Henry Kronfeld es que la vía ordinaria no tiene plazo. ¿Esa es la interpretación? Pero no es que no tenía plazo, yo lo que estoy diciendo es que no tenía el plazo de 30 días. A eso me refiero, no tenía el plazo de 30 días. Ok, vamos a Paco Velasco para que haga esa precisión. Pero le repito nuevamente, el trámite para la presentación, discusión y aprobación será el ordinario, excepto en cuanto a los plazos. Pero digamos, excepto en cuanto a los plazos. Claro, pero el trámite ordinario, o sea, primer debate, informe, segundo debate, socialización, todo lo que tiene que una... Henry Kronfeld, ¿qué tiene que decir ante eso? Que yo no puedo leer la Constitución como un solo artículo separado. Okay. ¿Por qué? Porque el 140 habla en materia económica y el 301 habla que dentro de la materia económica habla de impuestos. Entonces, leyendo la Constitución en su integralidad, entre el 140 y el 301, está claro que no existe contradicción entre la Constitución y el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para nosotros no existe ninguna contradicción porque no estamos separando los artículos de la Constitución, porque en materia económica, impuestos es un artículo puro y duro. Solo la Asamblea podrá sancionar. Lo que a mí sí me queda claro, salvo mejor criterio evidentemente de ustedes, amigos televidentes, es que hay dos posiciones contrapuestas y que ante estas dos posiciones contrapuestas, porque nos podemos quedar aquí varias horas discutiendo sobre la constitucionalidad y los dos no van a llegar a ningún acuerdo en cuanto a un criterio coincidente, entonces la pregunta al representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del gremio es: ¿qué piensan hacer? ¿Van a acogerse al derecho de la resistencia y van a pedir un recurso de amparo? A ver, ¿qué pensamos hacer y qué hemos hecho? Porque ya hemos hecho algunas acciones. Lo primero que hemos hecho es hacer un llamado a la sensatez. Venimos 10 días, por favor, seamos sensatas. Más que los impuestos al sector privado, le afecta la falta de seguridad jurídica en el país, que se genere desconfianza. Más que los propios impuestos, por el amor de Dios, tenemos que tener claro, cuando existe desconfianza, no hay inversión, no hay producción, no hay empleo. Queremos estar en un marco de reglas claras que generen confianza. Más allá que el número de impuestos, que si el SD es el 2 o el 5. Entonces, eso más allá de ese llamado. Pero hicimos un llamado. Lo demás, lo de segundo que hicimos, el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el organismo cúpula que reúne el sector empresarial en el país, puso una medida cautelar
interpuso una medida cautelar antes, esto tenía efecto antes de que se publique en el registro oficial. Una vez publicado en el registro oficial, es una ley de la República, la medida cautelar no tiene ningún efecto, es decir, esa medida que ya se hizo no tiene ningún efecto a hoy. Se la interpuso para ver si el juez que recibía eso leía y entendía que nosotros teníamos una posición muy clara de que era inconstitucional que esto entre por el Ministerio de la Ley o decreto ley. ¿Qué vamos a hacer más adelante? No somos actores políticos, lo único que nos queda al sector privado hacer es demandar la inconstitucionalidad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que pueda decir el asambleísta Gilmar Gutiérrez, que lo vimos ahora en el video que usted presentó, que va a presentar un nuevo proyecto de ley para derogar la ley. Yo no soy actor político, la Cámara no es actor. Nosotros solamente podríamos demandar la inconstitucionalidad y solamente podemos cumplir con lo que dice la ley, porque nosotros no vamos a violentar la ley. Si la ley ahorita tal cual, con esta inconstitucionalidad, nos ordena pagar, pagaremos y demandemos la inconstitucional. Porque una cosa que nosotros hemos criticado es que una sentencia dada se puede impugnar, se puede ampliar, se puede recusar al juez, pero no se puede desconocer. Debo entender entonces que se allanan ahorita la vigencia de la ley y van a presentar alguna demanda de inconstitucionalidad. Por supuesto, en este momento hasta eso hemos avanzado, vamos a presentar una demanda. ¿Qué cosas pueden salir después? Esto recién se publicó el día de ayer. Ahora, Paco Velasco, el presidente de la Asamblea Nacional en este reportaje hace una declaración y como que deja una puerta entreabierta para considerar alguna reforma sobre la reforma. A ver, la oposición que de manera coincidencial, digamos cualquier coincidencia es azarosa, pues, de manera coincidencial todos los argumentos de Gilmar Gutiérrez han sido los de Henry, los de las cámaras, los de los ricos de este país. Ser rico en este país no es malo, yo voy a decirlo, pero los partidos de oposición coinciden exactamente en el discurso de las cámaras, exactamente las mismas acciones, la misma estrategia para bajarse esta ley. Pero eso no los descalifica, en todo caso, sin prejuicio que coincidan o no coincidan. Ustedes, oyentes, ustedes televidentes tienen que coincidir, y tienen que saber qué es lo que ocurre ahí, pero exactamente el discurso de las cámaras es el discurso de la oposición. Eso sí, amigos y amigas televidentes. Y desde luego que todos los ciudadanos, no se diga los asambleístas, Henry, cualquier persona puede demandar la inconstitucionalidad de cualquier ley. Lo que yo estoy anotando aquí es que la oposición ha ido de desaguisado en disparate, de metedura de pata en metedura de pata. Primero se negaron a dar quórum, se salieron, después con una mayoría simple pretenden bajarse una ley y después, entonces, pero tienen el legítimo derecho. Tienen el legítimo derecho. Si no hay réplica de Henry Clofre sobre ese comentario, entonces nos vamos a la segunda parte. Yo sí quisiera hacer una réplica, se me pide un punto de orden. La Cámara de Industria no es que representa a la gente rica del país, representa al aparato productivo del país. Y si hay una coincidencia, porque es información pública cuando se presenta un recurso ante cualquier juez, es una coincidencia. Es como que yo mañana, perdóneme con todo el respeto al señor Paco Velasco, le digo, Paco, resulta que hay una coincidencia entre lo que habla el presidente de la República y hacen los asambleístas de Alianza País en la Asamblea. Existe una coincidencia, no decirlo, yo tengo autonomía y yo tengo que respetar su autonomía y no solamente respetarla, creer en su autonomía. Entonces, por favor, tengamos cuidado con eso. La Cámara de Industria de Guayaquil, y yo lo expliqué hoy por la mañana, es una refrigeradora que usted abre la puerta y la cámara es el pan, la leche, el huevo, el queso, la mantequilla, la margarina, el limón. Eso es la Cámara de Industria de Guayaquil. No es más que eso. La Cámara de Industria de Guayaquil les hace los productos que todos los ecuatorianos consumimos. Por lo tanto, si vemos que pueden existir políticas públicas que puedan afectar a los consumidores de esos productos y a su vez a las empresas que lo consumen, tenemos con análisis técnico, como lo hemos hecho cada vez que nos ha hecho el favor, Paco, de invitarnos a la comisión, presentarlo. Eso es todo. Si no es pecado coincidir con la oposición, tampoco es pecado coincidir con el gobierno. ¿La Cámara de Industria del sector productivo ha coincidido con alguna política del gobierno? En muchas, pues acabamos de hacer, por ejemplo, firmamos con el vicepresidente el tema de discapacitados, la responsabilidad social de la Cámara de Industria. Hemos diseñado en coincidencia, haciéndole consultas al gobierno, a la administración, a la ministra Celi, al nuevo ministro coordinador de la producción, Santiago León. Hemos ido a visitarle, decirle, vamos a hacer un relanzamiento de los ejes de posicionamiento de la Cámara. Y esto se saca en coincidencia con el gobierno.
Tenemos que ser guardianes de las reglas claras de la seguridad jurídica. Tenemos que ser el principal promotor de empleo productivo en el país. Tenemos que ser una organización técnica y propositiva, no de crítica, socialmente responsable, promotores del desarrollo. Esto es alianzas públicas-privadas. Ecuador Industrial es el mejor ejemplo en donde hubo alianzas públicas-privadas, privadas-privadas y públicas-públicas para encadenar, hacer una inclusión social en el encadenamiento del productivo de la mano del gobierno. Gracias, Henry Kronfeld. Hemos terminado este primer bloque. Vamos entonces ahora a ver cuál sería el impacto de estas reformas tributarias en la economía de los ecuatorianos. Carlos Andrés Núñez, vemos tu siguiente reportaje. Desde el 24 de noviembre está vigente la denominada Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado, que entre sus principales puntos dispone el incremento a 8 centavos del ICE para cigarrillos. Aspiramos que con este impuesto cambie el comportamiento, sobre todo de los niños y de los más pobres que aún no tienen el hábito de fumar. $6,20 el ICE por cada litro de alcohol y 2 centavos por el uso de botellas plásticas. Las cervezas que son bebidas de moderación no experimentarán ningún incremento en el precio. El gobierno señala que el impacto de esta reforma será de alrededor de $400 millones. El principal uso para estos recursos va a ser mejorar la calidad de combustibles. Los anteriores paquetes sí han incidido, pero este es completamente inflacionario porque afecta directamente al comercio exterior, afecta al consumo directo de bienes terminados y de materia prima, es decir, indistintamente. Además establece un impuesto a la contaminación de vehículos según el cilindraje y antigüedad. Hay más o menos 1,5 millones de automotores, en promedio el 80% estarán pagando menos de $20 y solamente un 3% estarían pagando cantidades que oscilan alrededor de $800, $1,200. Más bien es fiscalista. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Cuando un muchacho, un joven recién comienza, por el pésimo servicio que hay en cuanto al servicio público de transporte, la mayor aspiración es tener un vehículo y comienza con un vehículo no del año, a pesar de que ahora hay muchas facilidades, pero por el monto de sueldo que percibe, comienza con un vehículo de poco precio. Y esos son los viejitos, ¿no? Los carros viejos van a ser los que más pagan porque supuestamente son los que más contaminan. Y uno de los puntos que más preocupación ha generado es el incremento del 2 al 5% al impuesto a la salida de divisas. Al hablar de divisas, estamos hablando de las importaciones. ¿Qué significa esto de que es un nuevo impuesto, una nueva tasa que se impone al consumidor, porque no es que va a pagar el importador, él traslada al usuario, al consumidor, es del 2% al 5%. Eso significa un 300% de incremento en ese impuesto. También un 2% a la venta bruta de banano. Todo esto genera malestar en el sector empresarial. Porque si se llega a determinar que no fue constitucional la actuación del señor presidente, efectivamente el contribuyente va a ser el perjudicado porque va a haber terminado pagando impuestos y sobrecostos sobre productos que efectivamente no los va a poder recuperar. Y la pregunta es si el día de mañana eso ocurre, ¿van a reducirse nuevamente los precios? Por ello han solicitado medidas cautelares a la Corte Constitucional para dejar sin efecto esta ley. No puede haber inseguridad jurídica, no puede en ninguna materia, pero principalmente en materia tributaria. Las reformas que tienen que ver con el ICE a los cigarrillos y licores y la salida de divisas entrarán en vigencia inmediatamente. Las otras, desde el 1 de enero. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comienzo ahora por Paco Velasco. Paco Velasco, en el primero que comencé con Henry Kronfeld, ahora voy a comenzar por Paco Velasco. María Rosa Favara decía y dejaba entrever que iba a haber una afectación en los precios. Es decir, esta medida es inflacionaria para María Rosa Favara y para algunos sectores empresariales también. Y dice, si se demuestran las inconstitucionalidades, después va a ser bien difícil que bajen los precios. En ese sentido, comencemos por ahí. ¿Esta medida tiene carácter inflacionario? A ver, vamos a ver, televidentes, ojo con esto. El argumento, no nos suban el impuesto a los ricos porque nosotros les tratamos a ustedes, nos quitamos con los pobres, es un argumento perverso. El señor Warren Buffett, la tercera fortuna en el mundo, el tercer hombre más rico, le acaba de decir al presidente Obama, oigan, cobren los mejores impuestos. Los multimillonarios franceses y alemanes están pidiéndole al señor Sarkozy y a la señora Merkel, cóbrennos más impuestos a los ricos. Número uno. Pero cobrarnos incrementar. De manera que lanzar ese argumento
de que gobierno, no suba los impuestos, no nos cobre los impuestos, porque les trasladamos a los pobres, es un argumento que voy a desmontar en este momento. Ok, vamos. En el año 2008, amigos y amigas, sacaron en este país 8.000 millones de dólares, cuando el impuesto a la salida de divisas era 0.5%. O sea, les ponemos un impuesto al 0.5% y sacan 8.000 millones. En el año 2009 les subimos al 1% y sacan 18.000 millones de dólares. En el año 2010 les subimos al 2% y sacan 20.000 millones de dólares. Ustedes, amigos y amigas... Pero, Paco Velasco, una precisión. ¿Estamos certeros de esa precisión? Porque ¿cuánto es el Producto Interno Bruto? 54.000 millones de dólares. Estamos hablando de una afectación de casi el 40%. Estoy diciendo que sacaron 20.000 millones de dólares del año 2010. Ustedes, amigos y amigas, usted, amigo televidente, usted, amiga televidente, Juan Piguave, no sacamos plata del país. No sacamos nosotros plata del país, no sacamos divisas. Sacan las personas que tienen rentas superiores a los 600.000 dólares. Pero atención, no toda la plata que sale es, digamos, es delito, es malo, es una infracción. No. A ver, yo tengo que reconocer que a veces se saca plata para importar. Muy bien. ¿Para importar qué cosas? En el año 2010, de esos 20.000 millones de dólares, se importó en materias primas 5.914 y en bienes de capital 5.000, o sea, 11.000 millones de dólares se importaron. Ese dinero, eso dice el gobierno, les voy a subir del 2 al 5%, pero para los que importen materia prima, insumos o bienes de capital, ustedes pueden desquitarse, o sea, pueden compensarse cuando vayan a pagar el impuesto a la renta. Durante 5 años pueden decir, señor SRI, señor Carlos Márquez Carrasco, mire, usted me subió el impuesto a la serie de divisas, pero mire usted lo que ha importado, materias primas para los procesos productivos nacionales, insumos para la agricultura, bienes de capital, maquinarias, computadoras, todo esto importado. No he importado artículos suntuosos, no he importado bienes de consumo, no he importado perfumes, joyas, he importado esto, de manera que, por favor, haga el favor de desquitarse, voy a pagar mi impuesto a la renta con esto, que eso es lo que le está diciendo. Es decir, con crédito fiscal. Crédito tributario. Tributario. Pero es una palabra técnica, con lo cual queda para doña Rosa María, que es, digamos, también a quien le reconozco, Rosa María Favara, que ha ido, que tiene respetuosa, queda no tienen argumento para subir los precios a la verdad gente. Que a mí me dejó medio desubicado con la cifra que acaba de dar Paco Velasco. 20.000 millones en el último... ¿En qué año? En el 2010. En el 2010 es casi el 40% del Producto Interno Bruto. La verdad es que me acaba de sorprender. Henry Cruz, ¿qué tiene que decir? Además que dice que es un argumento perverso de quienes dicen que van a subir los precios. Yo quisiera mantener, y con todo respeto a mi amigo Paco que está aquí, un poquito la cordura en el debate, porque esa cifra es completamente irreal. Yo tengo los informes. ¿Es completamente qué? Irreal. No es real esa cifra. Yo tengo los informes del mismo Ministerio Coordinador de Producción y del Banco Central Ecuatoriano que están publicados en las páginas web. Déjeme solamente terminar el ruego. Después le damos el punto de orden a Paco Velasco, entonces. Vamos. Ya. Fuga de capital en el país no hay. He discutido hasta la saciedad con la ministra Verónica Sion, con la ministra Natalie Sali, cuando estaba coordinadora de la producción, ahora es Santiago León. Todos coincidimos que fugas de capitales en el país no hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué incrementó el impuesto a la salida de divisas de 188 millones, cuando era el 1%, a 400 millones, ahora que es el 2%, y que va a incrementar a 1.000 millones, ahora que es el 5%? Porque es el dinero que tiene que salir para comprar materias primas, para comprar maquinarias, para comprar insumos que no se producen en el país, para producir los productos que van a la canasta básica inclusive. Entonces, los impuestos, para volver al tema, no es un tema de los ricos, es un tema que le afecta al bolsillo de todos los ecuatorianos. Entre más pobre y más impuestos pagas, peor para ti. Y es un latigazo, escúcheme bien, para el desempleado, porque el que no tiene ingresos y tiene que pagar más impuestos, está muerto. Entonces, esto no es un tema de ricos. El que no tiene trabajo no va a pagar impuestos porque no tiene ingresos. Lo que va a pagar es más precio y tampoco va a poder pagar porque no tiene recursos. Porque no tiene recursos. Entonces, se ve afectado. Pero mire usted, los pequeños empresarios rechazan el alza del ISD, porque esto se quiere hacer un tema como que de las grandes empresas. Y aquí dice, me voy a permitir citarlo a Paco, porque Paco mismo ha hecho, dice, ningún miembro del sector se habría beneficiado del crédito tributario en ningún año, etcétera. Y dice, ante ello, el presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la Asamblea, Paco Velasco, reconoció que la norma
debe tener cambios al respecto debido a que los pequeños empresarios no declaran impuesto a la renta, por lo que según la norma no accederán a crédito tributado. Tienen toda la razón, tenemos que buscar el mecanismo para que hasta el último centavo que paguen por ICD sea devuelto a ustedes. Es decir, el Paco que conoce el tema económico, porque esto no es un debate populista, esto es un debate técnico. Toda la salida del dinero que hay en el país, en su gran mayoría, ¿cuánto de eso es público y cuánto es privado? No se aclara, porque ahí el gobierno tiene que pagar cosas afuera, pues, si se registra toda la plata que sale. Sí. ¿Cuánto hay de eso público? Eso no se aclara. Y es para comprar materias primas, bienes de capital, servicios, etcétera, para que la economía pueda generar productos, impuestos. Hecha esa aclaración, vamos al punto de orden que quería Paco Velasco. No, Henry, yo le quiero cariñosamente hacer una apuesta y un cevichito. Si es que yo miento, pero me ratifico. Porque Henry me dijo que casi había que hacer con cordura el debate, o sea, que medio loco es. No, me ratifico. Los dos son apasionados. No, desde luego. Olvídese. Coinciden hasta la caída del pelo. Van a tener que pagar más caro la resina. Mi querido Henry, el SRI, revise los datos, el SRI en el año 2010 por el ISD obtuvo 400 millones de dólares. Haga usted una simple regla de 3 y diga, si 400 millones de dólares es el 2%, el 100%, ¿cuánto es? 20.000 millones. Pero hay muchas cosas que pueden ser por importación de materia prima, como usted mismo lo dijo, Paco. Pero digo 20.000 millones. Pero salió de este país 20.000 millones de dólares. Eso lo estoy diciendo. Pero yo tengo una inquietud, y permítame que lo interrumpa, señor asambleísta, para que usted pueda contestar. Y la idea es que la ciudadanía también tenga aclaraciones sobre este tema. Es que ahí no me hace clic algo. Si salieron 20.000 millones, que más o menos es el 40% del Producto Interno Bruto, ¿cómo es que subió la inversión bruta de capital, que es un argumento que viene sosteniendo el gobierno? Porque le estoy diciendo que 11.000 millones de dólares de esos 20.000 sirvieron para importar materias primas y bienes de capital. Pero además lo hicieron con cero, el 82% de esas importaciones, con 0% de arancel. Este gobierno que cree que lo que tienen que hacer los industriales en este país y los importadores y los empresarios es importar materia prima, añadirles valor, para generar valor, para emplear materia, para emplear mano de obra nacional, lo que tienen que hacer y no importar el producto hechito. Para eso les señores, ustedes, cada vez que importen materias primas, productos de bienes de capital o insumos, les voy a que puedan decir, y el año anterior, Henry Carlos, 64 millones de dólares pudieron, pero déjeme la cifra porque es importante, 64 millones de dólares pudieron descontar los empresarios de este país con eso que estaba a un solo año. Nosotros hemos subido a 5, o sea que durante 5 años pueden desquitar, descontar o compensar. Ahora, Santiago León, el nuevo ministro, sin perjuicio que pueda replicar Si me permite un segundito, es que estamos haciendo una confusión, sí, por favor, estamos haciendo una confusión en decir que esto es fuga de capital, que la divisa está saliendo. ¿Cómo se puede exportar o manufacturar en el país sin pagar afuera? Pues, sin importar materias primas, sin importar maquinaria. ¿Cómo se exporta y después se le paga al proveedor para poder tener esa exportación? Entonces, por favor. Ya, hecha esa aclaración. Ojalá que esos 20.000 sean 30.000 para que la economía ecuatoriana crezca aún más, existan más puestos de trabajo y podamos tener una economía productiva. Henry, con hecha esa aclaración, vamos a lo que ha dicho el nuevo ministro de Coordinador de la Producción, Santiago León, quien en algunos medios de comunicación ha puesto el ejemplo de la famosa pecera. Esta medida, el impuesto a la salida de divisas, no está orientada a proteger un sistema monetario como la dolarización, que es lo que está manejando el Ecuador y ha podido blindar el salario de los ecuatorianos. No, señor. ¿Por qué le voy a explicar? Porque no está frenando fugas de capitales porque no existen. Pero tenemos una balanza comercial deficitaria. Correcto, pero si queremos crecer en la economía el próximo año, a lo que está estimando el gobierno, 6% vamos a decir, 7%, 8% se habla, entonces usted tiene que crecer en la producción. Y para crecer en la producción va a tener que importar más materias primas, aceites, etcétera, etcétera, productos que no se producen en el país para poder generar esa producción. Esa producción genera los impuestos, genera mano de obra, genera consumo y se genera más tributo para el Estado. Es decir, el impuesto a la salida de divisas es el impuesto perfecto del gobierno en el sentido que es la recaudación más rápido
y placentera que puede tener. Pero bajo la Eso es todo. visión ideológica de este gobierno dice vamos a la sustitución de importaciones casualmente para corregir estos desequilibrios de la balanza comercial. Yo hablé ayer con la ministra Natalie Celi, que ahora está de embajadora, e inclusive se está pensando en ir a la sustitución de importaciones, como quedó la reforma tributaria por el 5% del ISD. Entonces, ¿qué estamos hablando? Okay. Que a partir del 1 de enero ya no va a haber ninguna restricción en la licencia de importación. Paco Velasco. Lo que está mostrando es que a pesar de los cantos de sirena, de que en este país no hay inseguridad jurídica y que hay inseguridad y que nos vamos todos al diablo, lo que está mostrando. Y yo ahí coincido en la felicidad de Henry. Ojalá tuviéramos más. Y lo que está mostrando es que es un país que ha dinamizado su sector externo e interno, que las exportaciones no petroleras han crecido, en fin, etc. Déjeme hablar. Pero no, si yo no lo interrumpí, yo me estoy tomando un café. Número uno. No, yo no estoy en la asamblea. Sí, me parece el segundo ítem absolutamente importante de ratificar en esta exposición. Cuando los importadores, usted lo ha dicho, hizo el cálculo facilito, el 40% de la salida de divisas les estamos cobrando. Yo con el presidente Correa, y ahí Henry me ha dicho que no es lo mismo, Henry. Yo desde luego coincido con el presidente Correa. Sí, es del mismo partido político. Yo le admiro, le quiero a Rafael Correa. Entonces, no es... Usted me dice que con la oposición, esas son coincidencias azarosas. Yo sí, y me ufano de ello, pero ojo con ello, con lo que le va a decir. El presidente Correa ha dicho, y yo ratifico en eso, si es que nos devuelven la soberanía monetaria, escuchen bien, Henry, si nos devuelven la misma herramienta económica que tiene Brasil, que tiene Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, todos los países, si nos devuelven la soberanía monetaria, al otro día baja a cero el ISD. Baja a cero. O sea, no nos cobramos un centavo por la salida de divisas. Pero eso es complicado. No, es complicado, no, pero para explicarle a usted que frente a nuestros dos rivales, digamos, frente a Colombia y a Perú... Para que las personas entiendan, devolver la soberanía monetaria es volver a la moneda propia y poder devaluar. ¡Qué lindo! Entonces, no tenemos moneda, no tenemos ninguna herramienta económica, no tenemos soberanía económica. Pero el propio presidente de la República ha dicho que sería traumático. Y encima de eso, no tenemos eso, y encima de eso nos están limitando la posibilidad de subir el ISD. Por Dios, o sea que nos quieren atar de manos y de pies. Amárrenos mejor una piedra y bótenos al río. Henry Croft. Mire, el ISD... Lo he dejado hablar, señor asambleísta, no me puede decir que no lo dejo hablar. El ISD es una medida de recaudación de impuestos, no es una medida que equilibra la balanza comercial. La balanza comercial se equilibra de las exportaciones y las importaciones y las remesas y las inversiones que vienen. El ISD no es un parámetro de equilibrio de la balanza comercial. Pero déjame terminar porque esto es una discusión de impuestos y estamos ahorita hablando de una discusión macroeconómica. El ISD no es un mecanismo para equilibrar la balanza comercial, para que exista liquidez en el sistema. Más bien encarece los productos y genera falta de competitividad en las empresas. Por favor, y esto usted podría traer un panel de economistas que se sientan a discutir el tema si el ISD es una herramienta para equilibrar la balanza comercial. No puedo estar más de desacuerdo. Pero mire usted lo que ha pasado. Del año 2006 al año 2010, el incremento en el Producto Interno Bruto del país, aquí tengo los datos, fue del 3.6%. La tasa anual. ¿De qué año a qué año, perdón? Del año 2006 al año 2010, las recaudaciones tributarias se fueron de 4.522 millones a 7.865 millones. Esto significa que mientras las recaudaciones tributarias tuvieron un crecimiento promedio anual del 15%, el Producto Interno Bruto en ese mismo periodo creció una tasa del 3.6%. Es decir, los tributos van avanzando mucho más rápido de lo que crece la economía. O sea, no estamos haciendo una economía de impuestos. Ok, gracias Henry Croft. Paco Velasco, su punto de orden. Pero genial el descubrimiento de Henry, pero desde luego, si los impuestos son la única arma redistributiva para que la riqueza no se concentre en pocas manos, para avanzar en el coeficiente de Gini, para que los pobres en este país puedan percibir algo de este crecimiento económico que lo ha dicho, usted ha descubierto, el 40% del Producto Interno Bruto resulta que es un flujo financiero y monetario del Ecuador hacia afuera y viceversa para las importaciones. Eso creo que los impuestos en todo lugar de la tierra lo que hace es mostrar a un Estado que por primera vez ha mejorado su capacidad de cobro tributario para que los pobres en este país tengan más obras. Gracias, Henry Croft, y pasamos a los impuestos de los autos. Punto de orden. Elevar las tasas tributarias no es la mejor forma de redistribuir la riqueza. Eso está comprobado.
Es Ahí está la discrepancia de ustedes, ¿no? incentivar la producción. Tanto es así que el proyecto del gobierno en el cual participó el sector privado, que lideró la ministra Natalie Selly, es el Código Orgánico de la Producción. ¿Y qué hace el Código Orgánico de la Producción? Incentivar la producción en el país, porque mientras más producción tenga el país, más impuestos se van a generar, pero no con la misma producción o quitándole la competitividad a la producción. Queremos compensar eso subiendo las tasas para mantener una recaudación. Lo que usted quiere decir es incrementar la base imponible, por mediante supuesto, ampliar el universo de la producción. Vamos al impuesto de autos y motos, que también ha sido discutido. Paco Velasco. Es un impuesto absolutamente irrisorio. A ustedes, amigos y amigas, tengo que decirles del dato: 387,000 vehículos del parque automotor en total de este país, 387,000 no van a pagar un centavo. ¿Por qué? Porque tienen cilindrajes menos de 1.600 centímetros cúbicos. No van a pagar. El 60% de los carros en este país no va a pagar impuestos. Si usted tiene un carrito que lo destina al uso productivo, así decimos, no va a pagar ese impuesto. Si usted tiene esas, he visto sobre todo campesinos de la costa, finqueritos chiquitos que tienen esas Nissan súper fuertes, no van a pagar impuesto por ese carro productivo. De manera que un Aveo 1.600 del 2007, 2008, 2009, que es lo que tiene el pueblo, va a pagar $8 al año. Divide para 12 meses, 90 centavos. Divide para 30 días, 3 centavos diarios. Los que van a pagar son los que tienen los Hammer de 6,000 centímetros cúbicos. Más carro grande tienes, más despilfarro tienes de dinero, más obscena demostración de riqueza frente a los ecuatorianos, más tienes que pagar. Precisión. La idea es focalizar, o mejor dicho, mejorar el consumo de combustible para reducir el subsidio. No, la idea es racionalizar el subsidio. La idea es, en la gasolina, mejorar el octanaje de la gasolina y bajar un aromático terrible que es del benceno en la gasolina. Y en el diésel, bajar de 7,000 ppm de azufre, que tiene 7,000 partes por millón, bajar a por lo menos 500. Esos dos hechos, mejorar la calidad de la gasolina, mejorar la calidad del diésel, cuesta, ¿cuánto cuesta? $200 millones. ¿Quiénes van a pagar? Que paguen los que consumen más, pues. Henry Krofler, su sector ahí está involucrado. Claro, el sector... El tema de la automotriz, me refiero. Por supuesto, el sector automotor dentro de la industria nacional que está involucrado. Pero a ver, el considerando, cuando se hizo la socialización del proyecto de ley previo a que vaya a la Asamblea, era por un objetivo, un tema netamente ambiental. ¿Y usted cree que ha perdido ese objetivo? Totalmente, pues. ¿Por qué? ¿Qué objetivo va a tener? Cuando comenzamos con las exoneraciones por temas ambientales, como fue en el tema de vehículos híbridos, no se cobraba ni IVA ni ICE a los vehículos híbridos. Ahora regresamos a cobrar a vehículos híbridos IVA e ICE. Y no solamente eso, ya los vehículos eléctricos también van a tener IVA. Entonces, ¿cómo usted, digamos, protege este tema como un tema ambiental, si ahora los vehículos híbridos, que son los que normalmente queremos aumentar para que exista menor consumo de combustible, que estoy de acuerdo con Paco que debe de haber menor consumo de combustible, y además renovar el parque automotor? Acuérdese los famosos renovas del Ministerio de Industria, que renovar electrodomésticos, que renovar los camiones, las cajas de los camiones. Ahora estamos hablando de renovar el parque automotor. Tenemos que dar incentivos para eso, pues, si el tema es 100% ambiental. Esto es más que un tema ambiental. Y seamos claros con esto, es un tema de balanza comercial. Frenar un poco la importación de esos vehículos que generan un desbalance en la balanza comercial. Paco Velasco. Mejorar la calidad del combustible es mejorar la contaminación, es combatir la contaminación y mejorar la calidad. Pues sí, está clarito. No puede haber una relación más directamente proporcional entre mejorar la manera con la cual se combustiona el diésel malo, espantoso que tenemos, y la gasolina terrible que tenemos, y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero digamos, si ese no es impuesto verde, si no genera resultados en los pulmones de los niños y niñas en este país, dígame que otro, que venga Dios y lo vea. Ahora, Paco Velasco dice, aquí no va a afectar a la gente de la clase media para abajo, económicamente. Yo soy enemigo de hablar de estratos, pero es la realidad económica, sino a la gente más pudiente. Bueno, el sector automotor hizo un análisis, inclusive con la ministra coordinadora de la producción en esa época, diciéndole qué es lo que se puede ver perjudicado con este tipo de medida. Porque primero, hay automotores
si bien es cierto lo que él dijo en el sentido de que menos de 1.500 centímetros cúbicos no se paga, de ahí en adelante se comienza a pagar. 1.600. Menos de 1.600. 1.600. De ahí en adelante se comienza a pagar. Entonces, pero solo a pagar la diferencia. ¿qué es lo que a pagar la diferencia? Pero ¿qué es lo que va al sector automotor? Si mañana se corta, aquí no hay una solución perfecta. Seamos claros y objetivos en el análisis. Si se cortan las importaciones y eso ayuda a tener una balanza comercial, porque menos importaciones con las mismas exportaciones equilibra la balanza comercial, deberíamos exportar la exportación, aumentar la exportación. Si eso ayuda, va a tener un efecto también negativo. Hay una contraparte, toda acción tiene una reacción, y la contraparte es los servicios a esos vehículos, los repuestos a esos vehículos, la mano de obra que genera esos vehículos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el señor dice la gasolina hay que purificar, y dice, está bien. La gasolina hay que purificarse. Justamente los vehículos hídricos no pagaban impuestos porque son los que menos gasolina consumían, para que el subsidio del Estado en combustibles se disminuya y se pueda usar ese dinero de subsidio en mejorar la gasolina. Me quedan 4 minutos, sin prejuicio que Paco Velasco pueda también replicar lo dicho por Henry Knopfler. Vamos a cigarrillos y bebidas. El tabaco, nadie va a poder, al viejo fumador, nadie le va, por más que le suban a $1 tabaco, nadie va a decir que no. Este es un clarito destinado a los chicos y chicas, a los niños y niñas que de manera temprana y precoz ingresan al mercado del tabaco. Para ellos es el tema. Van a pensarse en un guambra si es que va a pagar 8 centavos más por cada tabaco, si es que mejor no vale la pena comprarse un pan. Esta manera de contribuir a que la ingesta prematura de licor y el ingreso precoz al mundo del cigarrillo va destinado a eso, al que es fumador y al que es tomador, digamos, habrán otras campañas que le pueden movilizar. Proteger al niño, proteger al adolescente, proteger al joven. Para que no ingrese tempranamente con un tabaco barato. Que tenemos indicadores de iniciación temprana en consumo de cigarrillo y alcohol. Henry Knopfler. Yo tengo una visión que yo quisiera compartir. Por favor, para eso está aquí. Hay que evitar totalmente que entren nuevos fumadores a adquirir ese vicio. Pero eso es un problema de salud pública, más allá que de impuestos. Es un problema de salud pública que tiene que haber una campaña de entendimiento de la afectación del tabaco en la salud pública y deben de haber los controles para que los menores de edad no compren. Porque por el otro lado, la reacción de esa medida es la pérdida de competitividad de la industria tabacalera en la exportación. Ecuador exporta a Polonia, exporta a Venezuela, exporta a México. Hay una industria, hay cualquier cantidad. Doña Rosita, a lo mejor el marido está trabajando en una de esas industrias tabacaleras que exportan tabaco y pierden la competitividad porque el impuesto no es al consumo, es a la producción. Yo me senté con el economista Carlos Marx Carrasco. Es decir, una vez que se da la producción, ahí entra el impuesto. No es que en el momento que usted compra va el impuesto. El tema es de salud pública para controlar los menores. Pero ya que usted menciona, Henry Knopfler, salud pública, en Estados Unidos, donde hay mucha obesidad, el Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos entra a regular a la industria de comida rápida y eso es una manera también de establecer barreras y eso es salud pública. Un tema de impuestos no es también una estrategia de salud pública para impedir el consumo de los niños y de los adolescentes, considerando los indicadores de iniciación temprana en el consumo de cigarrillo y de alcohol. No es el que más peso específico tiene. Eso es otra cosa. Dentro de la ecuación. Entonces, a ver, vamos. Es una medida de salud pública. Pero tiene que haber campañas del Ministerio de Salud. Eso es lo que más peso va a tener. Y esto no es, el impuesto en el cigarrillo, como usted hizo en Estados Unidos, lo tiene en el momento que compra, pues, no en el momento que produce. Es decir, si el señor quiere fumar, pague más por fumar, porque usted es vicioso y va a fumar. Pero en la producción, si ese tabaco no se vende ni siquiera, ahí ya está el impuesto. O sea, volvemos a lo mismo. A ver, el problema fundamental es este. Hay un hueco en el presupuesto general de Estado muy grande porque se está gastando más de lo que se está ingresando. Entonces tenemos que poner todo tipo de tasas para ir cubriendo ese hueco. Me queda un minuto, Paco Velasco. El gasto público, ecuatorianos y ecuatorianas del Ecuador, el gasto público no es cierto que sea exagerado. El Ecuador está en 17.7% del Producto Interno Bruto. Vean ustedes. El gasto. Bolivia, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina y Honduras están por encima de ese porcentaje de gasto corriente y de gasto de capital. El Ecuador, por supuesto, que está gastando más en las inversiones para el futuro, en carreteras, en educación, en salud. De manera que no es cierto eso de que estemos despilfarrando el dinero. Henry Knopfler, Paco Velasco y terminamos.
Nunca he dicho que se está despilfarrando el dinero. Lo que estoy diciendo es que se está gastando más de lo que se está ingresando. Si yo gano $300 al mes y gasto 500, tengo un problema. Entonces, o ajusto mi gasto o veo cómo ajusto mi ingreso. Pero no puedo yo tener más gasto de lo que me ingresa. Últimos 30 segundos. Gracias, Terminaron. muy amable. El impuesto, ¿mis últimos 30 segundos los tengo o después? Pero el mismo tiempo se lo tengo que dar. Perdón, entonces dele usted, por favor. No, por favor. Gracias. Parecen ya... El impuesto de la salida de divisas, yo quiero enseñar este cuadro. Señores, no es un impuesto a los empresarios, no es un impuesto a la oposición, es un impuesto a todos los ecuatorianos. El impuesto a la salida de divisas cae en materias primas, en bienes de capital, en lubricantes, en fletes, en seguros, en licencias, en otras cosas que están ligadas al mercado externo e interno. Gracias. En el mercado interno, gaseosas, colas, galletas, todo eso va a afectar en la estructura. Gracias, Henry Krofle. Paco Velasco, y terminamos ahora sí. Ecuatorianos y ecuatorianas, los que sacaron el dinero el año anterior, 20.000 millones de dólares, no es el pueblo ecuatoriano. Son los estratos que ganan más de $600.000. Usted, televidente, gana más de $600.000. No. Y no tienen ningún argumento, razón, para elevar un centavo ninguno de los productos de la canasta básica ni de los de primera necesidad. Pero desde luego que habrá unos productos de consumo que suman. Muchas gracias, asambleísta Velasco. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, Henry Krofle. Gracias por el respeto con que han debatido, gracias por la capacidad de argumentación y un debate inteligente. En democracia siempre habrá distintas posiciones. Por eso, la palabra la tendrán ustedes, que son los que sacan las conclusiones. Yo simplemente soy un facilitador para que puedan las distintas posiciones exponer sus argumentos y ustedes elegir por cuál vía se van. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.